Buenos días, mi nombre es Luis Palacios, soy cirujano oncólogo del Instituto de Cancerología de las Américas y agradezco al comité organizador de este simposio virtual AUNA 2020 su invitación para participar como conferencista. El tema que me corresponde hablar el día de hoy, por el cual fui invitado, es la eficacia de la educación al paciente para el manejo de ostomías. Vamos a desarrollar la siguiente agenda en estos 15 minutos. Primero, definir el problema, específicamente el cáncer colorectal. En segundo lugar, hablar de las complicaciones en cirugía colorectal electiva y cuál ha sido la experiencia del Instituto de Cancerología de las Américas AUNA. En tercer lugar, ¿qué estrategia de educación perioperatoria estamos manejando actualmente en el instituto? Y en cuarto lugar, y de manera ojalá establecer conclusiones al respecto, ¿cuál es el proyecto de investigación que tenemos planteado en el Instituto de Cancerología de las Américas AUNA en relación con este tema? En relación a la definición del problema del cáncer colorectal, al evaluar los datos aportados por GloboCan en relación a la incidencia estimada de casos nuevos de cáncer a nivel mundial para el año 2018 en ambos sexos y en todas las edades, vemos como el cáncer colorectal ocupa la tercera posición en términos de incidencia, precedido de cáncer de seno y cáncer de pulmón a nivel mundial. Si vemos estos datos más hacia nuestro continente y específicamente en países tales como Perú, vemos como el cáncer colorectal pasa de un tercer lugar, como se ve a nivel mundial, a un cuarto lugar, precedido por el cáncer gástrico, el cáncer de seno y el cáncer de próstata. Y nuestra realidad a nivel Colombia, vemos que es muy parecida a la nivel mundial, en donde el cáncer colorectal ocupa el tercer lugar, precedido en este caso por próstata en segundo y mama en primer lugar. Históricamente vemos de igual manera un dato que es preocupante y es cómo influye esa incidencia y esa prevalencia sobre una variable que es la mortalidad. Entonces GloboCam ha hecho una estimación de la mortalidad entre del 2018 al 2040 por cáncer de colon en ambos sexos y en todas las edades. Y fíjense que para el 2018 la mortalidad estimada estaba en 47.850 casos y a nivel latinoamericano y del Caribe, entendiendo los cambios demográficos para el 2040, esta mortalidad estará alrededor de 96.789 casos, o sea, prácticamente está duplicando esa mortalidad. En el tratamiento histórico del cáncer colorectal hay tres pilares fundamentales, los cuales unos dependen del otro. En primer lugar, históricamente la cirugía como tratamiento de la enfermedad locorregional, el tratamiento con la quimioterapia, la enfermedad micrometastásica o metastásica, y específicamente en cáncer de recto el rol fundamental que tiene o que ha tenido ya desde hace más de 20 años la radioterapia, específicamente sobre todo en los escenarios de tipo preoperatorio o neoadyuvante. No me corresponde hablar de los efectos, digamos, adversos de estos tratamientos, sino específicamente voy a hablar en lo que me concierne, que es el tema quirúrgico. Y en relación con esto, la cirugía en cáncer colorectal no es un procedimiento inocuo. En la buena parte de las series reportadas, incluso ya con revisiones sistemáticas que están publicadas, esto puede llegar hasta un índice de complicaciones o una frecuencia de complicaciones que está entre el 14, inclusive algunas series institucionales lo llevan hasta el 30% de los pacientes. Es por esto que en el Instituto de Cancerología de las Américas quisimos ver cuál fuera nuestra experiencia y evaluar cuáles fueron las variables que influenciaban sobre esos resultados que obtuvimos. Este grupo de trabajo liderado por la doctora Sandra Molina como investigadora principal presentará en la Semana Quirúrgica Nacional de la Asociación Colombiana de Cirugía este año, del 13 al 16 de noviembre, este trabajo que fue
inscrito y fue aprobada su presentación, que lleva por nombre Complicaciones en cirugía electiva de pacientes con cáncer colorectal, experiencia del Instituto de Cancerología de las Américas, AUNA, en Colombia para el periodo 2016-2019. ¿Qué quise extraer de este trabajo sumamente interesante que tiene un volumen de pacientes en este periodo de 318 pacientes? Y quiero hacer la aclaratoria que no son todos pacientes con cáncer. Aquí se incluimos todos los pacientes que fueron llevados a cirugía electiva. Y fíjense que hay dos variables que nos llamaron mucho la atención luego de los análisis que se hicieron, que pareciera tener relación con el aumento de complicaciones en el periodo posoperatorio en estos pacientes con cáncer colorectal. Y estas dos variables fueron el tamizaje nutricional, que ciertamente es una estrategia preoperatoria, y la preparación mecánica del colon, específicamente para aquellos pacientes sometidos a cirugía de cáncer de colon del lado izquierdo y del recto. Estas dos estrategias, si bien es cierto que son actos que se establecen sobre el paciente, son estrategias preoperatorias y ciertamente tienen mucha influencia en el tema de educación. Es por esto que, volviendo a lo que les mencionaba de los tres pilares, consideramos entonces que la educación es un pilar, digamos, que une estos tres elementos para garantizar el éxito de ese tratamiento en los pacientes. ¿Qué estrategia de educación preoperatoria se pretende o se pretendió implementar el Instituto de Cancerología de las Américas para estos pacientes de cirugía, repito, colorectal electiva? Hacia el año 2018 comenzamos con revisión de la evidencia, con la estrategia de clubes de revista, se hizo una propuesta institucional con temas ciertamente controversiales. La literatura era, digamos, en algunos momentos no concluyente, mucha evidencia a favor de lo que vendría a ser esta estrategia preoperatoria, sobre todo lo que vendría a ser la preparación mecánica, otra en contra de esto, y se hizo una propuesta institucional. ¿Qué limitantes tuvimos? Pues la adherencia, tanto interna como externa, es decir, por parte del grupo institucional como del paciente que se le daba la explicación. Aquí vemos en esta fotografía la estrategia actual que utilizamos, liderada desde la consulta externa. La jefa de enfermería hace una explicación clara por escrita y verbal al paciente en relación antes de que este paciente se llevara a la cirugía electiva. Esta estrategia está enmarcada en 5 puntos. El primer es el tema de aquellos pacientes en los cuales se prevé la educación o la realización de una ostomía. Aquí estamos hablando de este grupo de pacientes de ostomías del tracto gastrointestinal, es decir, ileostomía o colostomía. Se le hace una educación ostomal. No solamente la marcación, el que el paciente sepa dónde va a quedar la ostomía, dónde se prevé que quede la ostomía, el manejo de ese paciente, de esa ostomía de manera preparatoria, y un tema que ciertamente es complejo y produce mucha angustia con el paciente, que es lo que viene a ser los insumos, y ahí se han hecho algún tipo de alianzas con las entidades prestadoras del servicio para garantizar este tipo de la continuidad del insumo al paciente. La preparación mecánica del colon, sobre todo aquellos pacientes en los cuales se estime cirugía de colon izquierdo y recto, la antibiótico-terapia preoperatoria, se le da explicación por escrito, las medidas de asepsia preoperatoria, las medidas de alimentación, inclusive en el instituto se estableció en la historia clínica y adaptamos el tamizaje nutricional de Ferguson como una estrategia útil para evaluar qué pacientes se necesitaban un tamizaje nutricional a cargo de nutrición, bien sea de manera ambulatoria o en algunos casos pacientes que requieren hospitalización preoperatoria. En este manejo estratégico de marzo de 2018 a octubre de 2020 hemos intervenido 104 pacientes. Fíjense en esta segunda fotografía en que el paciente llega a cirugía ya con la marcación del sitio. Aquí vemos la estrategia preoperatoria marcando de manera prequirúrgica y aquí ya justamente antes de comenzar el procedimiento quirúrgico. ¿Qué queremos llevar o qué queremos ver? Porque lo venimos haciendo, pero no hemos medido, digamos, si hay asociación con básicamente con complicaciones y calidad de vida. Ya la literatura y la evidencia científica es clara en relación a los beneficios de la prehabilitación a este tipo de pacientes. Ya inclusive desde el año 2019 hay ensayos clínicos autorizados de estrategias multimodales de prehabilitación.
la evidencia es muy buena. Hay escalas ya sobre todo de calidad de vida como una de estas variables a medir en estos pacientes. Ya hay escalas que fueron publicadas por organizaciones como la EORTC, ya validadas en Colombia. Entonces, la idea es ver cómo podemos utilizar esta información y medirlo a nivel local. Para esto, previa autorización del Comité de Ética Institucional, pretendemos proponer este proyecto denominado Educación Perioperatoria y factores asociados con la calidad de vida en pacientes sometidos a cirugía electiva por cáncer de recto al Instituto de Cancerología de las Américas, AUNA, durante el periodo 2018-2020. Este será un estudio de enfoque cuantitativo, observacional transversal cross-sectional, descriptivo con intención analítica, y tendremos una fuente mixta, básicamente dada por la historia clínica del paciente, y adaptaremos estas escalas que están validadas para eventualmente ver aspectos con calidad de vida. Nuestro objetivo principal será describir la calidad de vida y la frecuencia de complicaciones en pacientes programados para cirugía de cáncer de recto electiva, quienes recibieron educación perioperatoria en el Instituto de Cancerología de las Américas, AUNA, durante el periodo 2018-2020. Y para verlo de una manera un poco más gráfica, lo que queremos entender es que si estas estrategias de educación perioperatoria, ¿qué asociación tienen con calidad de vida postoperatoria en estos pacientes y las complicaciones postoperatorias, como podemos ver en esta ostomía quizás no planificada en el contexto de un procedimiento quirúrgico electivo? Agradeciendo nuevamente al comité organizador de estas jornadas institucionales e invitándolos a continuar con la prevención, quiero dar las gracias por su atención en la mañana del día de hoy.